Bueno, y ya para terminar, porque en el video anterior pues la pregunta que aparecía es de un libro diferente, vamos a mirar cuál era la respuesta correcta del libro 12 cuentos peregrinos, ¿no? Estamos leyendo la Santa y solo nos leímos 2 páginas, no era mucho entonces. En ellas encontramos la siguiente frase, ¿no? Pues la Roma de nuestras nostalgias era ya otra Roma antigua dentro de la antigua Roma de los Césares. El autor quiere decir que había 2 Romas, una afuera y una adentro. Bueno, vamos a leer el texto. Él estaba preguntando por una persona, ¿no? Por su maestro, dice desde acá. En un almuerzo con la nueva gente de cine, evoqué la memoria de mi maestro. No habían pasado años, ellos habían salido de Roma y había vuelto. Gabriel García Márquez había vuelto. Y un silencio súbito aleteó sobre la mesa por un instante hasta que alguien se atrevió a decir: Sabatini, mai sentito. Así era. Nadie había oído hablar de él. Los árboles de la Villa Borghese estaban desgreñados bajo la lluvia, o sea, diferentes. El galopatorio de las princesas tristes había sido devorado por una maleza sin flores, es decir, ya no estaba. Y las bellas de antaño habían sido sustituidas por atletas andróginos travestidos de manolas, es decir, ya no eran las mismas. El único sobreviviente, o sea, lo único que todavía estaba, de una fauna extinguida. Fauna son los animales, es decir, tampoco estaban los animales que ellos habían visto, pero seguía el viejo león, era lo único que estaba, sarnoso y acatarrado, viejo, en su isla de aguas marchitas. Nadie cantaba ni se moría de amor, como antes sí lo hacían, en las tractorías plastificadas de la Plaza España. ¿Qué había pasado entonces? Fácil, todo había cambiado. Era aparentemente la misma Roma, pero ya no era la misma Roma. Por eso dice él aquí al final, pues la Roma de nuestras nostalgias, es decir, esa Roma que recordábamos con alegría, con ganas de volverla a vivir, era ya otra Roma antigua. ¿Cuál? La de sus nostalgias. Ya no estaba, ¿sí? O estaba pero distinta, rara. Entonces era ya otra Roma antigua dentro de la antigua Roma de los Césares. ¿Cuál es la antigua Roma de los Césares? Pues Roma, ¿sí? Donde está el Coliseo y otras estructuras antiquísimas de Roma, pero aún así, la Roma que ellos recordaban de hace años, la que habían visitado, ya no existía, había cambiado y por eso era antigua, ¿sí? Ya era vieja, ahora había una nueva que se había creado sobre esa. Entonces vamos a ver qué decía la pregunta. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice, pues la Roma de nuestras nostalgias era ya otra Roma antigua dentro de la antigua Roma de los Césares? Que había 2 Romas, una afuera y una adentro. Definitivamente no, solo hay una Roma. Que al mirar las casas y los edificios, estos habían cambiado su estructura. En ningún modo en la lectura nos hablan de estructuras de casas y edificios. Esa para nada. No había llegado a Roma sino a otro lugar, para nada, por supuesto que estaba hablando de Roma, llegó a Roma, así que ¿cuál nos queda? Por descarte, esta. Algunos lugares y sucesos de Roma que él conocía habían cambiado. Y él comenzó a decir cómo el jardín ya no era el mismo, los árboles no eran los mismos, las jóvenes bellas que ellos habían conocido ya era otras personas. Es decir, que la Roma que ellos habían conocido, la que ellos anhelaban, añoraban, ya no estaba, había cambiado, era antigua, ahora había una nueva. Entonces, es esto, lugares y sucesos, ¿sí? Lugares y sucesos, no edificios ni nada por el estilo. Entonces, quienes son juiciosos, marcaron esta. Voy a marcarla ahí encimita para que les quede a los que ven el video. Vamos a marcarla con esto, si soy capaz. Listo, eso es todo. Simplemente recordarles, felicitar a los que vienen haciendo los trabajos. Por favor, corrijan, lo envían. Siempre que marquen un archivo de aquí en adelante, no el trabajo, no me refiero al trabajo aquí en la parte de arriba, ¿no? ¿Cómo marcarlo en la parte de arriba? Pues con el nombre, que algunos no lo ponen. Me refiero al archivo como tal. Cuando usted crea el PDF, le permite ponerle un nombre. De aquí en adelante el nombre es su apellido, luego el nombre, luego el grado. Ejemplo, Quintero, Oscar, 10-1, por ejemplo.
Bueno, un saludo para todos.